Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de salud, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que permite contar con un dinero que puede resultar muy necesario en caso de enfermedad. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana con la presencia de José Luis Machinea. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala y también nos está acompañando Cristian Buteler para analizar las principales cuestiones que se dieron en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Vamos a comenzar repasando las noticias económicas de estos últimos días. Y se conocieron las primeras estimaciones de inflación correspondientes al mes de abril con cifras que van en línea, ¿no?, con lo que se esperaba tras los anuncios de aumentos de tarifas de principios justamente de mes. Estamos viendo, ¿no?, indicadores en torno al por encima del 6% y en algunos casos por encima del 7%, ¿no?, en los casos de algunas consultoras. En favor, Cristian, del gobierno, hay que decir que el principal factor, ¿no?, que se ha encontrado detrás de esta alta inflación de abril fueron justamente los ajustes tarifarios, ¿no? Un factor que no va a estar presente, por lo menos de acuerdo a lo que ha señalado el gobierno, en los próximos meses y sumado a que uno podría esperar una estabilidad, creo que no es tu opinión, pero uno podría esperar una estabilidad en el dólar. Se puede, ¿no?, prever una inflación que comience a descender, tal cual justamente espera también el gobierno a lo largo de los próximos meses, ¿no?, en particular a partir del mes de junio. Mira, depende. Primero tuvimos una inflación muy alta provocada por el gobierno por los aumentos de los servicios. ¿Cómo va a seguir el tema? No está muy claro. Obviamente no vamos a repetir este nivel de tasa de inflación. ¿Sí? Un 7% estuvimos en un mes, lo que otros países tienen en un año. Es realmente una tasa de inflación arriba de cualquier parámetro normal. Sí, estamos hablando de más del 80% anual, ¿no? Si uno anualiza ese 7% mensual, ¿no? Es una locura, pero aparte de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a bajar, sí, pero ¿cómo y cuándo? Yo esto de que va a bajar a partir del segundo semestre, por obra y gracias mágicas, no lo veo. Primero, tenemos el mes de mayo que estamos arrancando con un 10% de aumento en las naftas. Esto le pega directamente no solamente a las naftas, sino se distribuye en todos los demás sectores. Sí, la verdad una decisión muy poco oportuna e injustificada definitivamente el aumento de las naftas. Menos justificada aún que los aumentos tarifarios, los aumentos de los servicios públicos de abril, ¿no? Tal cual, o sea, uno puede llegar a entender que la luz, el gas venían con mucho atraso, que había mucho subsidio ahí, pero no se puede entender que le estemos pagando a las petroleras $65 el barril de petróleo cuando en el mercado internacional vale el 45. Y además también cuando se ha instalado, ¿no?, en un importante sector de la población esta idea de que este gobierno justamente actúa y gobierna para las grandes empresas, ¿no? Sí, vuelvo a lo mismo, no se entiende, no hay una explicación valedera que se esté dando o que uno pueda decir, bueno, se presentó el ministro de Industria, nos dijo que esto pasó por esto, no es así, sale el ministro de Hacienda a decir que no va a haber más aumentos, a los 10 días tenemos el aumento de las naftas y que encima Aranguren dice que puede no ser el último, o sea, realmente son problemas de organización que no se... Las suspicacias además, ¿no?, de dónde viene justamente Aranguren, ¿no? No hay una a favor. En ese punto o sea, no le pegan en una. O sea, realmente, si uno dice, no, subió, fue por la suba del dólar. Está bien, la suba del dólar de diciembre no acompañó toda la suba que tuvo el petróleo, las naftas acá. Pero ¿y la baja del petróleo? ¿No la contamos? Bueno, ya se han difundido justamente las cifras estos últimos días de que el petróleo en Argentina tiene el precio más alto de la región, exceptuando a Uruguay, ¿no? Un país que está atravesando una crisis importante, porque realmente lo que nosotros tenemos es una crisis importante, ponerle un poquito más
valga la redundancia, de nafta al fuego, no se entiende, realmente no se entiende. Yo creo que es el aumento menos justificado de todos. Definitivamente. Y ahora salió que, hoy leí que a partir de junio vamos a tener el precio del subte en 7,50. O sea, nuevos aumentos. Ese aumento igual estaba previsto, ¿no? Había sido justamente anunciado a comienzos de abril, ¿no? Sí, pero lo va a seguir pegándole en el índice inflacionario. Entonces, ¿va a bajar? Vuelvo a preguntar, ¿cómo y cuándo? Vamos a seguir hablando de este tema en el último bloque con José Luis Machinea, pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a brindar información sobre seguros de salud, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado, esta cobertura que permite contar con una suma de dinero que puede resultar muy necesaria en caso de enfermedad. Y esto va más allá si usted decide ir al sistema público, si tiene una obra social o una prepaga. Es la posibilidad justamente de tener una suma de dinero a su favor, especialmente si no hay una cobertura por detrás cuando uno está internado, cuando se somete a un trasplante, cuando está atravesando una enfermedad y pierde días y días de trabajo y necesita un amparo. Bueno, esto es específicamente ese producto, un seguro de salud, que ante esas situaciones se presenta y desde ya varía, ¿no? Como todas las pólizas, entre 30.000, 70.000 pesos por cada una de estas situaciones y desde ya, como siempre, teniendo que consultar si usted está interesado en las distintas compañías y las distintas versiones. Nosotros hoy les traemos los más económicos de cada compañía, pero varían desde ya en cobertura y usted puede acceder a distintos montos, ¿sí? En este caso vamos a considerar un hombre de 40 años, casado, con 2 hijos, residente en Capital Federal. Pero esto va a ser, y atención, la vemos, la póliza individual, ¿sí? En 90 pesos es que arranca por mes el caso de MetLife solo para diagnósticos de cáncer en el caso de esta compañía. El resto ya empieza a incluir beneficios 110, 120 Uruguay, Sancor 150, un poco más arriba de SMG 190, arriba de 200, 205 mañana, MAPFRE 210, Previnca 230 pesos. Atención porque acá hay una renta incluso por internación en el caso de Previnca y de nuevo, ¿sí? Las distintas situaciones ante las cuales si uno las puede acreditar, recibir ese dinero tan necesario en ese momento. Si vamos a grupo familiar, atención porque la oferta que encontramos desde ya se eleva el monto, arranca en 310 para beneficio, Río Uruguay 420, Sancor 460, 520 MAPFRE, ¿sí? Previnca en 6.45 y 6.50 para mañana. El resto de las compañías que estaban en el primer caso y en el otro no, es porque no ofrecen la cobertura a grupo familiar. De nuevo, una opción más donde hay que consultar estrictamente qué es lo que está cubierto para después uno no encontrarse, ¿sí?, en una situación que no quisiera atravesar, en especial ese tipo de situaciones. Algo a considerar y a consultar. Y vemos también que tiene un precio bastante razonable, para tener en cuenta definitivamente. Y vamos a seguir hablando de las noticias que está dejando esta semana y definitivamente una de las noticias de la semana ha sido la decisión del Banco Central de bajar levemente las tasas de interés que está pagando por los instrumentos que emite semanalmente. Bueno, buena hora, definitivamente, por lo menos en mi opinión, el Banco Central parece estar comenzando a reducir estas elevadas tasas que golpean a los individuos y a las empresas que necesitan financiamiento. Cristian. Alejandro, mira, bajar de 38 a 37,5 realmente no es bajar la tasa. Desde ya. Es más que nada alguna señal, digamos, como para ceder un poco a la presión política que estaba recibiendo. Hasta el presidente Macri mencionó el otro día en un discurso el tema de las tasas en la Argentina, pero realmente bajar de 38 a 37,5 es prácticamente lo mismo. Más cuando vos tenés más de un 50% del stock de letras que vence en menos de 30 días. Definitivamente. De todas formas, igual lo que sí también hay que tener presente que quizás el Banco Central se quiere mover con una cautela que no tuvo a principios de año, cuando bajó en forma acelerada las tasas y después, bueno, terminó haciendo un paso en falso, tuvo que reaccionar con la misma rapidez cuando el dólar se le empezó a disparar. Así que bien puede ser un intento del Banco Central de ir de alguna manera sondeando, ¿no?, al mercado en forma cautelosa, ¿no? Mira, yo veo al Banco Central como uno de los pocos entes que dice lo que va a hacer. Él puso en un comunicado, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, puso en un comunicado en marzo que iba a cambiar la visión que estaban teniendo y pasaban de no le iba a importar más el precio del dólar y que iba a enfocarse en la inflación. En base a eso subió las tasas,
que todos sabemos que también la escapada del dólar que tuvimos al principio de año los asustó, pero en base a eso subió las tasas y no las volvió a bajar. Ahora, por esta presión política y porque realmente tasas del 38% le están pegando a la actividad económica, ha mostrado una pequeña disminución, la cual tenemos que ver cómo sigue. Ten en cuenta que en la semana que viene, el martes que viene, vence la mayor cantidad de letras, que son 78.000 millones de pesos. Va a ser un momento importante para ver cómo sigue justamente esto. De todas formas, otro tema que vamos a seguir conversando en el último bloque. Ahora nos vamos a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí de regreso, vamos a comenzar a responder las consultas. Tenemos la consulta de Ramiro sobre el estado del Banco Nación, una entidad que, como vamos a ver en la pantalla, tiene un patrimonio de 61.576 millones de pesos, depósitos de 372.563 millones de pesos y ha tenido resultados positivos en enero de 3.080 millones de pesos, indicadores en línea con los promedios del sistema financiero, así que le asignamos una cara sonriente. Bueno, vamos a cambiar de tema y hace algunas semanas el Banco Central lanzó un esquema para ampliar el ahorro y el crédito de largo plazo y también incrementar el acceso a la vivienda. Bueno, este esquema justamente consiste en depósitos y créditos ajustables por inflación. Bueno, a continuación Maite Peñonieri dialogó, ¿no?, con el público de la calle. Vamos a ver las opiniones de la gente. Café Financiero le preguntó a la gente si cree que este mecanismo puede ser beneficioso y si invertirían en un depósito o si tomarían un crédito de estas características. Sí, me parece más beneficioso para alguien que necesite sacar un crédito para vivienda y que lo enfocaría para ese lado, no para el ahorrista. Si la persona tiene la oportunidad de poder acceder a su vivienda pagando la cuota de un alquiler o un poquito más de un alquiler, obviamente que está perfecto. Después habrá que ver el tema de los demás requisitos. Me parece que los índices últimamente no han sido confiables, en consecuencia tomar un crédito con una tasa que no se va a saber bien cuál es la medición real respecto de ese índice, me parece que en principio no me resulta muy satisfactorio. ¿Invertiría en un depósito que se ajuste a la inflación o le parece que hay opciones más atractivas? El panorama es bastante amplio, pero sería una de las opciones, no la única. ¿Tomaría un crédito hipotecario cuya cuota se vaya ajustando periódicamente con la inflación? Sí, tengo expectativas de que la inflación vaya bajando, así que sí lo tomaría. Habría que hacer una evaluación cuál es la tasa fija también, porque puede ser una tasa fija, es más certera, es más previsible, pero también puede ser muy cara. La intención es buena, pero se trata de un esquema riesgoso, ¿no? Porque si hay un salto inflacionario que por encima, ¿no?, de lo que sucede con los salarios, el deudor puede quedar en una situación realmente comprometida. Esto está contemplado en la propuesta. Justamente en ese caso el banco se compromete a extender el plazo del préstamo, pero eso no quita que la situación igual no deje de ser comprometida. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a responder, como hacemos siempre, a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Eugenia, en este caso, que nos consultó sobre Norte, esta compañía presenta estos indicadores. Activo 929 millones de pesos, pasivo 684 millones, patrimonio 245 millones, resultado positivo 59 millones de pesos, primas 435 millones e informa 937 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero, ahí está, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con José Luis Machinea y analizando las principales noticias económicas de estos últimos días.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia de José Luis Machinea para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por estar una vez más aquí. Y hablábamos justamente en el primer bloque de que en estos primeros días de mayo ya se conocieron algunas de las estimaciones de inflación correspondientes al mes de abril y como esperábamos, ¿no? Tras los importantes aumentos tarifarios de comienzos de mes, la cifra está viniendo elevada, ¿no? Estamos hablando de entre el 6 y pico y el 7% de inflación para el mes, una inflación muy elevada. Y justamente discutíamos, ¿no? En el primer bloque, en mi opinión, bueno, uno puede esperar que a partir de este mes o del próximo, ya yéndose, ¿no? Los factores de aumentos tarifarios, que el gobierno ya de hecho ha dicho que no va a haber más a lo largo del año, y con un dólar más estabilizado uno puede imaginar, ¿no? Una inflación que va descendiendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que sí, que definitivamente la inflación va a disminuir porque los aumentos tarifarios o no van a estar o no van a tener la magnitud que han tenido en el primer semestre del año. Creo que, como ya hemos hablado más de una oportunidad, la situación era complicada y había ciertos aumentos tarifarios que eran indispensables. Creo que algunos que hemos tenido últimamente no eran necesarios y en el área energética, de energía en particular, se han dado aumentos que sinceramente me parece que podían postergarse en el tiempo, ¿no? Hablamos ampliamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, el aumento de la nafta, ¿no? La nafta es un despropósito, país con la nafta y el gasoil más caro de toda América Latina. Estamos pagando el equivalente de un barril de $65. Es cierto que en la época de Cristina pagamos un barril el equivalente de 77, pero cuando el barril en el mundo está en 45. ¿Qué explicación le encontrás a esa Y porque hay un decisión? subsidio, lo dijo el ministro de Energía, y estamos subsidiando para que a las empresas y los asalariados no tengan problemas en el sur. Pero lo que tienen problemas es el resto del país, digamos, ¿no? Que le sube el gasoil para el sector agropecuario, para el transporte en general, los combustibles y el gas, ¿no? Lo que se hizo con el gas me parece un despropósito, porque aparte un tercio solamente fue a corregir el déficit fiscal y 2/3 a simplemente un traspaso a las empresas. Quizá eso había que hacerlo. Yo entiendo que cada ministro en su área tiene muchas distorsiones que trata de corregir. El problema es cuáles distorsiones uno prioriza y cómo las pone en el contexto de un programa global. Y me parece que eso ha sido una falla del gobierno unida a otra, que es que el gobierno ha sido demasiado optimista de entrada con respecto a la inflación y ahora todo el mundo le pasa la factura, ¿no? Esto en un contexto donde yo estoy de acuerdo con las líneas generales de eliminar distorsiones, de la política del Banco Central, creo que se ha puesto mejor desde mi punto de vista, un Banco Central que interviene en el mercado. Yo interveniría un poco más y quizá ahora bajaría un poco las tasas de interés, pero en un contexto de lineamientos generales me parece que se han cometido errores que son importantes en un contexto o en una situación donde el contexto político se ha puesto complicado, ¿no? ¿Crees que estos errores justamente pueden tener consecuencias en la evolución económica, ¿no? Del segundo semestre, que uno podía esperar justamente, como decíamos recién, un segundo semestre más tranquilo en términos de precios, con alguna recuperación, ¿no? En la actividad económica? ¿Crees que estos errores que se están cometiendo pueden terminar descarrilando esas perspectivas? No creo que tanto como eso, pero sí es cierto que se genera cierta inercia inflacionaria, ¿no? Nosotros decimos, se acaban los aumentos tarifarios, pero hay cierta inercia. De hecho, los salarios están aumentando alrededor del 35% en todos lados, ¿no? Por lo tanto, eso también va a tener algún impacto y se empieza a generar una inercia inflacionaria donde hay una sensación en la gente en particular, en los formadores de precios, que la inflación camina a un determinado ritmo. Bajar esas expectativas no va a ser fácil, ¿no? Así que parte, como digo, era necesario, parte creo que lo podíamos haber ahorrado o disminuido al menos el impacto de algunos aumentos. Cuando analizás, ¿no? La estrategia que estás llevando adelante, uno imagina que la estrategia se va a desplegar a pleno ahora que se terminó, ¿no? En principio, por lo que pareciera, con la corrección, ¿no? La llamada corrección de los precios relativos, ¿no? La salida del cepo cambiario, la devaluación, las modificaciones tarifarias, ¿no? En principio destinadas principalmente, ¿no? A reducir el déficit fiscal, ¿no? Una vez que termina esa etapa, que se empieza a desplegar esta estrategia inflacionaria, ¿lo ves al gobierno bien direccionado?
Sí, yo creo que el gobierno está bien direccionado, como digo, con un exceso de optimismo inicial donde iban a venir las inversiones de un día para otro. Las inversiones, como creo que hemos charlado acá, no vienen de un día para otro, ¿no? Requieren algún tiempo de mirar qué pasa en la economía, qué pasa justamente con los aumentos salariales, qué pasa con los conflictos sociales o políticos. O sea, eso requiere algún tiempo y el impacto, en el mejor de los casos, va a ser en el 2017. Por lo tanto, yo creo que el gobierno debiera apostar a que el segundo semestre se reduce la tasa de inflación y que estos aumentos salariales permiten aumentar en el corto plazo algo el consumo, algo la demanda, junto con lo que el gobierno comienza a anunciar que es más obra pública, ¿no? Y eso que se paró muy fuerte en el primer trimestre del año, me da la impresión que con el lanzamiento de esto, supongo que en julio o agosto estaremos con un programa de obras públicas más razonable de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Como mencionaste, ¿no? Al paso, el tema de las tasas de interés. Hasta el momento pareciera, ¿no?, que la única herramienta que está utilizando, ya lo hemos comentado más de una vez aquí en Café Financiero, el gobierno para enfrentar y para intentar reducir la tasa de inflación es, ¿no?, la tasa de interés que fija semanalmente el Banco Central para regular, ¿no?, la oferta de dinero. ¿Ves que se está coincidís, digamos, con este enfoque que está como muy sesgado hacia lo que es la política monetaria? Bueno, es cierto, el gobierno adoptar un patrón de reducción del déficit fiscal gradual automáticamente pone más peso en los aspectos monetarios. Es que poner mucho más énfasis en los aspectos fiscales en el corto plazo hubiese sido más recesivo en el corto plazo. Así que yo creo que en principio estoy de acuerdo con algunos desacuerdos parciales, ¿no? Ahora, uno tampoco ve, disculpa José Luis, uno tampoco ve un diálogo con los distintos sectores de la economía, ¿no? Pareciera como si el problema de la inflación es un problema que atañe exclusivamente a los hacedores de la política económica, cuando en verdad la inflación es un problema social, ¿no? Así es. Sí, el gobierno había ensayado o había dicho inicialmente que iba a ser, no dijo de esos términos, un acuerdo de precios y salarios, no lo dijo así, pero daba la sensación, una mesa para hablar de precios y salarios, y lo dejó de lado. Y yo creo que alguna política de ingreso, con alguna mayor presión quizá en el mundo empresario y también algún acuerdo, en ese caso mayor con el mundo sindical, hubiese ayudado. Sin eso, el énfasis queda más en la política monetaria y fiscal. Y eso es así, pero si aceptamos eso, también debemos aceptar que la reducción de la inflación va a ser gradual. Por lo tanto, cuando yo veo por ahí que se hacen estimaciones o proyecciones de que la tasa de inflación el año que viene va a ser 15%, digo, no, si este año es 35, yo no conozco ningún caso que pase de 35 a 15. Vamos a tener una reducción de la tasa de inflación más gradual. O sea, y puede ser que sea el camino, pero en todo caso yo sería más realista. ¿Dudás, José Luis, entonces que el gobierno cumpla con el objetivo que se ha fijado de llegar al 2019 con una inflación de un dígito? Puede ser que un dígito, pero digo, para llegar a un dígito en el 2019 no tenés que tener algo que viene 15. Con tener 20 o 20 y algo, habrás hecho habrás mejorado mucho. ¿En qué sentido? Habrás corregido precios relativos, habrás puesto la inflación ahora al 20 con menos distorsión de precios relativos y por lo tanto podés seguir con un sendero y moverte a un dígito en el 2019. Pero no seamos demasiado optimistas con la inflación porque simplemente después hay desencanto y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Al final me dijeron qué? Nos queda un minuto, también mencionaste al paso, justamente se está hablando mucho en estos días del problema del empleo. ¿Cuáles crees que son las claves para comenzar justamente a resolver esta problemática? Creo que la obra pública, creo que la discusión con las empresas para tratar de negociar mecanismos que hagan que las empresas no saquen gente, no despidan gente, que inclusive con algún tipo de subsidio por parte del sector público en el margen. ¿Estás de acuerdo con la ley antidespido? Pero no con la ley antidespido, porque si hay algo que ahuyenta la inversión, era una ley antidespido, pero es algo que también conspira contra el empleo, porque si hay una ley antidespido, las empresas tienden a despedir, primero a despedir más rápido y segundo a no tomar gente si no están seguros que llegado el caso van a poder despedirlas. Entonces, me parece que sí hay que hacer políticas para aumentar la demanda, que sí hay que hacer políticas para tratar de mantener empleo, poner alguna presión, algún subsidio en el caso del mercado laboral,
pero no una ley que prohíba los despidos. José Luis, muchas gracias. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Machinea sobre los temas que nos están preocupando hoy en relación a la economía y las perspectivas que esta presenta. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.